Hola Brendy, ¿cómo estás? Bienvenida a otro episodio más desde el diván, el podcast. ¿Cómo has estado, Brendy? Bien, muy bien y muy contenta de estar aquí. Recuerden darle seguir al podcast para que no te pierdas ningún episodio nuevo. La primera pregunta creo que es una pregunta que se van a identificar muchos. Dice, ¿cómo enfrentar el cambio cuando te ves en una situación que se sale de tus manos y te genera mucha ansiedad? Es todo lo que tenemos de la pregunta. No sabemos la situación, no sabemos nada, sabemos que es una situación que se sale de sus manos y que le genera mucha ansiedad. ¿Cómo puede enfrentar ese cambio? Creo que aquí es bien importante el contactar con una palabra clave que es cambio. Normalmente cuando sobreviene un cambio, no tenemos el control, ¿no? Hay cambios sobre los que podemos tener una percepción de mayor o menor control, pero en general cuando sobreviene un cambio, la mayoría de las veces no tenemos gran control, ¿no? Entonces, eso es importante. Cada vez que enfrentamos cambios, cada vez que enfrentamos incertidumbre, que también cambio, incertidumbre está ligado, esto tiene mucho que ver con nuestras estrategias de afrontamiento. Una estrategia de afrontamiento es la forma como yo enfrento una situación, ¿no? Una situación que me puede generar ansiedad, una situación que puede ser adversa para mí, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias de afrontamiento? Hemos hablado de que de inicio, de a raíz de nuestra crianza, a raíz de también de nuestra personalidad, muchas veces afrontamos esos cambios amándonos más, cuidándonos más, estando más pendiente de nosotros, siendo muy delicado con nosotros, generando una narrativa muy compasiva, un diálogo interno muy compasivo, o a veces todo lo contrario. Enfrentamos un cambio siendo terriblemente castrosos, arrogantes, comparamos, nos sentimos en un infortunio tan grande y hacemos énfasis con esto, usamos todos los sesgos cognitivos habidos y por haber, el todo, el nada, ¿no? Y esta parte de nunca, empezamos a generarnos narrativas muy crueles, podemos descuidarnos, podemos abandonarnos. Otra forma de lidiar con él a veces es evadiéndolo y diciendo que no existe. El hecho de que esta persona esté generando esta pregunta nos habla de que está teniendo un estilo de afrontamiento bastante positivo, asertivo, porque está identificando que está sobreviniendo algo que siente que se está saliendo del control y que percibe que no cuenta con las estrategias o los recursos suficientes para hacerle frente, ¿no? Cuando estamos hablando de ansiedad, hay que recordar que la ansiedad es una respuesta totalmente honesta y también adecuada a la incertidumbre, porque la ansiedad llega para avisar y hacer consciente a nuestro cuerpo completo de que hay una situación de riesgo o de peligro, ¿no? Entonces llega la ansiedad y la ansiedad nos previene de ciertas cosas. El problema con la ansiedad es que suele ser catastrófica y también suele ponernos escenarios en el futuro que son a veces incluso irreales. Pero la intención de la ansiedad no es equivocada porque nuestro organismo es perfecto y nosotros generamos este tipo de sensaciones cuando por alguna situación nuestro sistema nervioso percibe que hay un peligro. Entonces, aquí lo primero es aprender a integrar esta ansiedad. ¿Y cómo la integro? Tengo que identificar cuáles son las partes del cuerpo donde la siento, Ok. con cuáles pensamientos automáticos llega, porque la ansiedad se compone de pensamiento, de sensaciones, de conductas y de emociones. Entonces, hay que identificar esta ansiedad, cómo la vivo. Me sobreviene la ansiedad, cómo se me va la respiración, es algo más fisiológico, tengo náuseas, tengo dolor en el pecho, o de repente hay una serie de pensamientos automáticos que no controlo y que me desgastan, o a lo mejor las emociones que siento son emociones muy incómodas, muy dolorosas, periodos sostenidos de dolor emocional, o incluso estoy comiendo las conductas, estoy empezando a comer de más,
estoy mordiéndome las uñas, me estoy arrancando el cabello, estoy temblando. Esta ansiedad, ¿cómo se está manifestando? Las estrategias de afrontamiento, la forma en la que nosotros podamos atravesar un cambio con mayor o menor éxito depende de ciertos factores. Hay un factor importante que tiene que ver con el nivel de espiritualidad, por ejemplo. Ujú. No es lo mismo atravesar la incertidumbre sin un sentido de trascendencia que teniéndolo, ¿no? No estoy hablando de una religión necesariamente, Sí, pero creo que eso sí es importante aclararlo, ¿no? Porque hay mucha sí, gente que va a decir, se puede ver en esta parte de incertidumbre, así puede es, ponerlo de la parte religiosa de Dios me va a salvar, y, o sea, así sin meternos en esa parte, ¿a qué te es. refieres con espiritualidad? Espiritualidad, sí, no necesariamente tiene que ver con la religión, sin embargo, hay que reconocer, no sé, esta persona que nos escribió, que las personas que tienen una religión y que a través de esa religión pueden encontrar cierto cobijo, creo que eso también es un acierto en ese momento para estas personas. Pero cuando hablamos de espiritualidad, me refiero a esta parte que va más allá de mi ser, entender que como seres humanos no solo somos seres corporales, sino que también somos seres con un sentido de trascendencia importante, es decir, la vida está llena de malos momentos, pero también la vida tiene muy buenos momentos y yo soy capaz, soy más que esta circunstancia. Soy más que esta circunstancia. Si bien es cierto que yo con mis circunstancias soy algo, soy alguien, también es cierto que hay momentos en los que yo soy más que mi circunstancia. Entonces, entender que yo soy más que esto, yo soy más que este miedo, yo soy más que esta incertidumbre que voy a atravesar, que yo también soy una persona que tiene anhelos, que tiene sueños, que tiene capacidad de impactar con mis acciones y con mis emociones en otros, y que hay sentimientos, emociones que yo soy capaz de generar y que esto es capaz de mover la parte donde yo me desarrollo, eso también creo que es bien importante. Y también a través de entender en esta parte de espiritualidad, esta parte de comprender que no soy el único que está viviendo estas situaciones, que finalmente estamos, muchos de nosotros atravesamos desdichas, que en muchos sentidos todos somos uno y en mí están todos, ¿no? Como que esta parte, y que también hay una serie de estrategias que pueden ayudarnos a bajar el nivel de ansiedad, como la meditación, como el mindfulness, como la contemplación. Cuando hablábamos de esta parte espiritual es el contemplar la naturaleza, el contemplar el cielo, el contemplar el universo, el darme cuenta que los problemas y mis circunstancias adversas no se limitan a mí. O sea, hay una serie de situaciones en el entorno que me trascienden, mucho más grandes que yo, a través de los cuales yo puedo encontrar paz. El sentido espiritual significa aceptar que hay un nivel de paz, hay un nivel de paz que trasciende cualquier tipo de conflicto personal y que yo soy capaz de accesar a él, ¿no? Creo que esa parte es importante. Ahora, también la búsqueda de apoyo, desde la búsqueda de apoyo relacional en mi entorno, con mis redes, a también una búsqueda de apoyo profesional. Creo que eso también es importante. ¿Qué tanto estoy luchando y tengo una reacción agresiva al cambio? ¿Y qué tanto estoy tratando de integrar y aceptar lo inevitable? ¿No? Aceptar lo inevitable en el sentido de que a lo mejor, de verdad, por más que yo me resista a este cambio haciendo una revisión, no hay nada que yo pueda hacer para evitarlo y que a lo mejor tendría yo que cambiar de estrategia y dejar de resistirme y probar otra estrategia porque esta ya no funciona, me está generando mucho dolor. El ser capaz de hacer una reevaluación positiva, o sea, si bien un cambio, una incertidumbre nos va a dejar pérdidas, va a dejar destrucción probablemente, también abre la puerta a poder generar una reevaluación positiva. Voy a perder mucho, pero
¿Cuál es la posibilidad de encontrar una ganancia, algo nuevo, algo creativo que me permita florecer en los otros campos? Porque no todo mi campo está lleno de pérdida. Entonces, tratar de generar una reevaluación positiva, creo que eso también es importante, porque la posición contraria, que es la negación, solo nos trae más y más y más dolor. También el trabajar en mi autonomía, el fijarme en en mis experiencias anteriores. Noto que, por ejemplo, el hecho de que haya escrito y que pregunte, esto seguramente no es la primera vez que lo hace. Muy probablemente esta persona tiende a pedir ayuda cuando siente que está en una situación complicada. Y esa es una gran herramienta que tiene a favor, ¿no? El hecho de que es alguien que pide ayuda. Si observa su vida hacia atrás, yo creo que este no es el primer cambio que enfrenta. Probablemente sea uno de los cambios más fuertes y más dolorosos, pero no es el único ni el primer cambio que enfrenta. Entonces, mirando cómo se resolvieron los cambios anteriores y dónde ella o él ha logrado estar en este momento, cuando nos escribe, está en una situación de mucha conciencia, más que en una situación de peligro. Si estuviera en un real peligro, no podría darse el tiempo de escribir. Lo está haciendo y por más adversa que sea la situación, tiene capacidad de pedir ayuda. Al inicio, cuando atravesemos el cambio, muy probablemente cuando somos migrantes del cambio, llegamos como entra cualquier migrante, ¿no? Con una mano hacia adelante y una hacia atrás, con muy poco, con lo mínimo para sobrevivir, pero, pero va a abrirse una capacidad de poder encontrar y lograr más en esta nueva experiencia que se abre gestionando ansiedad. Sí es importante, la ansiedad muchas veces hace que no podamos pensar claro. Sería bien importante que se pueda hacer una revaloración del grado de ansiedad que está experimentando, porque si es una ansiedad que está generando disfuncionalidad, o sea que ya la está llevando o lo está llevando a un grado de distractibilidad que no puede tomar decisiones, ¿no? Ahí también de nuevo, la terapia y probablemente la farmacoterapia van a ser situaciones de importancia, ¿sí? Que tendríamos que considerar. Pero no te asustes, todo cambio que genera una incertidumbre importante genera ansiedad. Revisa tus estrategias de afrontamiento. Haz uso de todos esos recursos que a lo mejor están desde la red de apoyo, que son las personas que pueden darte esa contención, ¿sí? Hasta situaciones que pueden trascender un poco más, tomar un poco de distancia del cambio actual y poder mirar que esto es una parte de toda tu línea histórica, no va a definir todo tu ser. Somos más que esa circunstancia. Y tratar de buscar dentro del mismo universo que nos está rodeando algo o algunas cosas que esta situación todavía no contamine o todavía no impacte. Siempre va a haber algo que podamos contactar y que nos pueda generar algo de esperanza. Tengo que decir que yo sentí que esta pregunta me la contestaste a mí porque les voy a compartir que yo estoy atravesando un cambio muy importante y ahorita que empezaste a hablar y a decirle, yo, o sea, yo tomé mis apuntes porque dije, esto es lo que tengo que hacer, esto es lo que tengo que hacer, Esa es la maravilla de cuando nos comparten sus preguntas. Entonces, nada más para cerrar esta pregunta, a ver si lo entendimos. O sea, lo que comentaste de la espiritualidad, de la red de apoyo, de integrar el cambio, de hacer una reevaluación positiva y de trabajar autonomía, ¿son estrategias de afrontamiento para la ansiedad? Sí, también son estrategias de afrontamiento al cambio. Ok, Y dentro de eso puede generarse ansiedad. Y ok, hablamos del mindfulness, que era sí, algo importante, hablamos de de la la meditación, meditación,
hablamos de la contemplación. Creo que también sería muy importante generar actividades que nos conecten con el presente. A lo mejor 2 o 3 veces al día hacer un escaneo emocional y preguntarme cómo se siente en este momento mi estómago o cómo se siente en este momento mi dedito izquierdo del pie. Hacer un alto porque eso nos conecta con el presente. También creo que sería importante hacer una lista y poder diferenciar este cambio al que me voy a atravesar, cuáles son los miedos y cuáles son las ansiedades. Los miedos son todas estas situaciones reales, ancladas a la realidad, que también nos pueden ayudar a prevenir ciertas situaciones, ¿no? Estos peligros reales, ¿cuáles son? Y sobre estos peligros reales, empezar a diseñar estrategias para prevenir cómo los enfrentaríamos. Y la parte de ansiedad que hablábamos que magnifica, que muchas veces es irreal, que llega más como algún tipo de alarma catastrófica, también identificar cuáles estas demandas de la ansiedad son realmente amenazantes y cuáles son simplemente estas emociones desbordadas que llegan para prevenirnos. Y en dado caso también hay que integrarlas. Creo que no sé si es posible, pero a lo mejor dentro de los recursos en algún punto podemos subir una respiración diafragmática, hay apps también que nos ayudan a esto, pero sí es bien importante que respire. Acuérdate que en la respiración está el anclaje de toda la fuente de ansiedad. Nosotros como respiramos es como vivimos. Y entonces si hay ansiedad y hay miedo, el ritmo de respiración cambia. El poder darnos una respiración sana también nos va a ayudar mucho a atravesar estas situaciones de cambio. Pues ahí está. Muchísimas gracias por esta respuesta, porque la verdad es que estoy todavía procesando. Me encantó. Pueden tomar nota, pueden regresarle al podcast, tomarle nota, porque de verdad fue increíble. Pues muchísimas gracias, Brendy. Un abrazo enorme. Nos escuchamos y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.